Bon dia a tothom. Faig una mica de presentació, si us sembla. La conversa es farà en castellà, será en castellano, y vamos a hacer un poco de presentación antes de empezar. Es un primer acto que hacemos aquí online desde que hemos publicado un libro con un grupo que tenemos de profesores de la facultad y de investigadores y también de fuera. Es este libro en el que se ha publicado sobre blockchain y periodismo en DIRCOM de la UOC. Tenemos esta versión en castellano y también tenemos publicado por la propia facultad el mismo libro en catalán, ¿vale? Y estamos en un equipo en que el mismo Versáez, Marçal Cintas y distintos profesores de la facultad que participamos en este proyecto que intentamos hacer un poco cómo relacionar esta nueva tecnología, el blockchain, con el periodismo. Y hoy queríamos hacer esta charla, ¿no? Este diálogo con una persona experta en el tema, que es la Covadonga Fernández, periodista y directora del Observatorio Blockchain y creadora del primer meetup sobre blockchain i periodismo, i el mateix Albert Sáez, director del periòdico i professor d'aquí de la facultat, i que ha tingut molts càrrecs de responsabilitat en molts mitjans de comunicació, no només en aquest cas en diari, sinó també a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i per tant és una persona que també ens pot ajudar i que ha escrit ja sobre el tema. Si os parece bien, mantenemos este diálogo más que una conferencia, ¿no? Un diálogo entre los dos. Ya había empezado un poco antes de hacer la presentación con la misma Covadonga, que ya había interpelado a Albert, y si queréis, bueno, os lo dejo para vosotros y cuando al final de la intervención podemos hacer preguntas del público, sí que el público, el asistente a través del Zoom, si quiere hacer alguna pregunta, pues la voy a intentar también. Podéis hacer a través del chat, hacer preguntas, yo os las faría arriba, ¿de acuerdo? Pues Albert y Covadonga, cuando queráis, podéis empezar. Bueno, gracias por la invitación y gracias también, Covadonga, por venir. Yo es que a Covadonga le preguntaría tantas cosas que no sé si nos va a dar tiempo, pero por empezar por alguna, ayer publicaste un post en LinkedIn un poco explicando el acto de hoy y yo creo que ahí ya empezaste a dibujar lo que a mí me gustaría que consiguiéramos que saliera en esta conversación, ¿no? Que empezaría por pedirte un poco, ¿hay algún caso de éxito que podamos explicar o que podamos recomendar para entender esto que planteamos en el coloquio, ¿no? De qué oportunidades da blockchain al periodismo y a los periodistas? Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado, a la oportunidad de estar hoy aquí en la Universidad Ramon Llull, y a ti, Alberto, por aceptar, y un orgullo para mí que me entrevistes. Y nada, y a ver si soy capaz de contar un poco esto, porque es complicado. Efectivamente, realmente en este momento no existe un caso como tal así de éxito rotundo de medios de comunicación en blockchain, pero sí que existen aplicaciones de éxito de la tecnología en espacios relacionados con la comunicación y con los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos, por ejemplo, que me parece muy interesante, porque además lo está poniendo en marcha un grupo de medios muy importante, el alemán Axel Springer, es que ellos han unido con una plataforma que se llama Satoshi Pay, que lleva durante muchísimo tiempo investigando todo lo que tiene que ver los micropagos con los contenidos, ¿no? Y entonces, este mes de agosto, precisamente a finales de agosto, esta plataforma anunció que por primera vez, bueno, pues habían obtenido ya una facturación de 1 millón de euros por pagos de contenidos, ¿no? Esa es una aplicación que yo creo que es interesante y sobre todo que tiene... Y muy relacionada con todo lo que se está haciendo en los medios de comunicación, bueno, aquí en España, que todos están abriendo muros de pago, ¿no? Pues también se puede contemplar como una alternativa el hecho de que tú te puedas comprar un artículo sin suscribirte a todo el medio, sino como si fuera una canción del iTunes, ¿no? Y que no tienes por qué comprarte todo el producto. A mí eso me parece interesante, ¿no? Luego también hay otros casos, por ejemplo, hay una plataforma que se llama Public, con la que yo he colaborado bastante. De hecho, durante el confinamiento creamos un grupo de profesores universitarios, un periódico ahí que se llama Post 2020,
en este momento es el único periódico en blockchain. Bueno, es una especie como de experimento. Yo soy la editora y yo tengo un problema gordo y es que yo no sé, a ver, para poder desarrollar todo ese producto, esta plataforma te da la opción ya de crear medios de comunicación en ella, ¿no? Pero para poder desarrollarlos tú tienes que contratarte a unos desarrolladores, personas que conozcan, que sepan programar, que sepan codificar para hacer todo ese proceso y crear verdaderamente un periódico. Ahora digamos que es una especie de esqueleto, hay una redacción de no sé, como de 30 personas o así que escribimos en este periódico habitualmente, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que ese periódico lo que le hace falta es darle forma de periódico, pero digamos que la esencia de lo que es el blockchain en el periodismo ya está ahí. Los periodistas que escribimos ahí nos pagan o somos remunerados en función con un token que tiene la plataforma que se llama PVQ, y nos pagan en función de las visitas que obtengamos de nuestros lectores, ¿no? Es muy interesante porque además es muy intuitiva la plataforma y es muy fácil de utilizar. De todos modos, aún la plataforma le falta muchísimo por madurar, bueno, como en toda esta tecnología, ¿no? Luego existe también cosas que están haciendo, por ejemplo, en Reddit, las redes sociales, que es interesante, que ya este verano planteó lo de pagar a los colaboradores en la red en función del trabajo que realizaran en la misma, ¿no? Y lanzó un token para pagarlos. Luego hay otra plataforma que es muy interesante, que está haciendo cosas muy interesantes, que se llama Poet. Esta plataforma durante un tiempo estuvo dirigida por Jarrod Dicker, que es vicepresidente de Innovación Tecnológica en Washington Post, y está haciendo cosas muy interesantes porque lo que está construyendo es una plataforma donde tú, como medio de comunicación o como periodista, tú cuelgas ahí tus contenidos, ellos te registran la propiedad intelectual de que eso es tuyo, y luego tú a todos esos contenidos, a través de contratos inteligentes, le puedes poner una serie de condiciones para lanzarlos y que cuando sean consumidos, por quien sea esos productos, puede ser, imagínate, una gran plataforma tecnológica, puede ser un medio de comunicación, puede ser un usuario, pues tú has puesto unos contenidos a ese artículo que tú has escrito a ese producto y entonces hay una billetera, ¿no? Entonces lo que tú factures por ahí pues va directamente a tu billetera. Bueno, ahora recientemente acabo de ver en mi LinkedIn que ha habido una persona que me ha dicho, pues mira, no recuerdo el nombre, ¿no? Pues esta plataforma también está haciendo cosas interesantes. Digamos que es un momento muy emocionante y que se están construyendo muchas cosas. O sea, no hay un caso de éxito, pero bueno, cuando surgió Internet tampoco había casi todos casos de éxito rotundos. Cuando surgió, ¿no? Tuvieron que pasar años para el desarrollo de la tecnología. Con lo que tú has ido viendo y con tu conocimiento, ¿tú crees que esto va a acabar siendo una oportunidad más para los periodistas individualmente o para los medios como empresa? Pues fíjate, yo creo que para los dos. Porque yo sí que estoy observando como una tendencia, que me imagino que estamos viendo todos, hay una tendencia en este momento en el ámbito del periodismo y es como que, sobre todo, bueno, antes de nada, Alberto, que antes de conectarnos estábamos hablando de eso y te lo dije, creo que hay una oportunidad tremenda para los medios de comunicación que se la están perdiendo y es informar sobre toda la nueva economía que ha traído, la criptoeconomía que ha traído Bitcoin, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de información los medios de comunicación tradicionales se lo están perdiendo. Sí que hay en el ámbito internacional grandes nombres que ya han desarrollado sus portales cripto y son muy potentes, como Bloomberg, Forbes o Reuters, que tiene sus propios portales cripto y son tremendamente potentes, pero el resto de los medios de comunicación, digamos que han pasado por alto sobre este tipo de cuestiones. Y hay una red tupidísima de periódicos creados en torno a cómo está disrumpiendo y cómo está cambiando todo el modelo económico de sociedad la irrupción de Bitcoin. Entonces, esto es una parte que los medios de comunicación, que hay muchísimo negocio ahí, por ejemplo, publicitario, y luego también el reto apasionante de informar sobre la transformación que estamos viviendo, ¿no? La transformación del dinero. Por primera vez en siglos estamos cambiando de un modelo de dinero. Estamos creando el modelo de dinero digital. Y además es una
digamos que forma parte también como de una batalla ya geopolítica, ¿no? Que va mucho más allá, con lo cual creo que es apasionante informar sobre todas estas cuestiones. Digamos que el pistoletazo de salida de todo esto fue el año pasado en junio, cuando Facebook anuncia el lanzamiento de Libra, ¿no? A partir de ahí, digamos que lo que hizo Facebook, ¿no? Con su poderío, fue legitimar todo lo que tiene que ver con la industria de las criptomonedas. A partir de ahí, los bancos centrales, el gobierno chino, que ya lo estaba creando, se puso con el yuan digital a tope, las grandes empresas, Amazon, bueno, todo el mundo en este momento, los bancos centrales, están trabajando en la construcción del nuevo dinero. Entonces, claro, eso me parece apasionante como periodistas poder contarlo, porque realmente esto es una información que te engancha además, porque es todo tan nuevo, o sea, tiene unas implicaciones tan grandes, es tan apasionante que no puedes dejar de aprender, porque, a ver, es como si se te resetea la cabeza, ¿sabes? O sea, nada de lo que tú pensabas, tienes que desaprenderlo todo para volver a aprender esto, ¿no? Y entonces a mí esa parte me parece muy apasionante. Y luego también, Alberto, creo que es importante como periodistas que no les vuelva a pasar lo que nos pasó con Internet. Yo recuerdo que yo viví la llegada de Internet en el diario ABC, entonces, y bueno, pues es que apenas yo qué sé, de repente veías que ya no había que bajar el archivo porque estaba Google, pero o sea, iban desapareciendo las cosas sin darte cuenta, ¿sabes? O que la mesa de redacción donde estaban ¿te acuerdas? Los faxes, ya no había un reparto porque te entraban por el correo electrónico, pero todo eso fue sucediendo de una manera así, pues sin darte cuenta iban desapareciendo las cosas. Entonces, yo creo que si en aquella época todos, los medios de comunicación, las empresas, hubiéramos puesto de nuestra parte, pues quizá el reparto del negocio, de los beneficios, hubiera sido mucho más justo, ¿no? Porque realmente todos estos gigantes como Google o Facebook se construyeron con el trabajo de los periodistas, empezaron a construirse así, sus cimientos se montaron así. Entonces todos estábamos muy contentos de que compartiesen nuestras cosas, pero al final ellos han crecido con nuestro trabajo y en este momento todos trabajamos para estas grandes tecnológicas, ¿no? Entonces creo que también es nuestra responsabilidad poder en este momento estar vigilantes y ver cómo se está construyendo la nueva industria de los medios de comunicación con blockchain, ¿no? Creo que esto es muy, muy, muy importante. Y no sé si ya me perdí porque me dijiste si veías más posibilidades para los medios o para los periodistas. Ya. Sí, pues yo creo que, fíjate, lo veo, te digo que exactamente igual, porque desde el cambio de modelo que está sucediendo, por ejemplo, ahora, en el que hay muchísimos, por ejemplo, los usuarios, por ejemplo, tanto los usuarios de la criptoeconomía como muchos de los CEOs, los fundadores y los dueños de las nuevas empresas estas, incluso, fíjate, te voy a contar el caso de uno de ellos, el CEO de Coinbase, que es la casa de cambio más importante de Estados Unidos, que el año pasado realizó transacciones por valor de casi 100.000 millones de dólares, pues es uno de los ricos, estos de Forbes y tal. Este tío, o sea, pues hace poco lo que dijo es que él no le interesaba, o sea, que él no leía los medios de comunicación tradicionales, que ni él ni su público leían esos medios de comunicación, que estaban en otros lugares, ¿no? Y entonces yo creo que hay una oportunidad que los medios de comunicación se están perdiendo y es que, por ejemplo, a lo mejor también tenían que cambiar como el modelo, ¿no? Y entonces en lugar de... A ver, ahora están surgiendo una serie de plataformas como por ejemplo Patreon, Substack y todas estas en las que digamos que lo importante no es la marca de la cabecera, lo importante es la marca del periodista, lo importante es el nombre del periodista, con lo cual a lo mejor también las cabeceras tenían que empezar a apostar por los periodistas, ¿sabes? Pues como se hace en otro tipo de industrias, a lo mejor como se hace en la industria de la música, ¿no? Porque está cambiando mucho el modelo. Y cómo los medios de comunicación tradicionales se pueden aprovechar de esta tecnología o lo pueden ver como una ventaja para su negocio. En primer lugar, como te he dicho antes, informando de ello, porque hay una gran oportunidad de negocio que los medios de comunicación se la están perdiendo. Eso en primer lugar. A partir de ahí, además, se darían cuenta de la que se está viniendo encima. O sea, y luego no solamente, sino también tendrían que apostar, pueden empezar a crear, por ejemplo, imagínate en el periódico, podéis crear el suplemento de blockchain,
o de las criptomonedas, o de la criptoeconomía y de las criptos y blockchain en una blockchain. Entonces tú ya puedes experimentar, porque que tú experimentes en blockchain no quiere decir que dejes tu modelo tradicional de seguir obteniendo los beneficios a través de la publicidad de la forma clásica, ¿no? O sea, eso no quiere decir, o sea, pero tú ya estás empezando a experimentar. O, por ejemplo, puedes experimentar pues con los micropagos también, o sea, pero desde mi punto de vista lo que no puedes hacer es no hacer nada, porque entonces... pues claro, dices, no, es que esto no funciona. Pues no, tendrás que hacer y ver cómo puede funcionar, ¿no? Luego, además, yo creo que los primeros, los pioneros en esto, serán, como siempre, serán los ganadores, ¿no? Y luego, a nivel del periodista, pues también exactamente lo mismo. Hay una cosa muy interesante que se está viendo ahora y que es una posibilidad, y es, por ejemplo, la posibilidad de... Pero eso se puede aplicar tanto a los medios de comunicación como a los propios periodistas, ¿no? De la tokenización. La tokenización es un concepto por el cual tú puedes transformar cualquier activo real en un activo digital. Y entonces, a través de la tokenización, tú puedes crear tus propias economías, tus propios mercados y tu propia moneda con la que funcionas ahí. A ver un poco si soy capaz de contarlo para que se me entienda. Imagínate que, a ver, yo por ejemplo en este momento estoy trabajando con una empresa que además tiene parte de los empleados están en Barcelona y los otros están, no sé si en Londres y en París, en la posible tokenización de un artículo del Observatorio Blockchain. Entonces te cuento cómo sería. A ver, en este aspecto de la tokenización yo veo digamos que como dos formas o dos áreas de tokenización. Imagínate, si tú eres la de las grandes estrellas del periodismo, que sean súper conocidas, y la de los periodistas pues normales, que tenemos nuestros lectores, ¿sabes? Pero no somos grandes estrellas. Vamos a poner el caso, imagínate, de Arturo Pérez Reverte, ¿no? Que fue un gran reportero y ahora se ha convertido en un gran escritor y es seguidísimo por un montón de personas. Pues imagínate que Arturo Pérez Reverte, la próxima novela que quiera publicar, decide, pues yo no lo voy a hacer con mi editorial de siempre, voy a tokenizar mis derechos de autor. Y entonces, lo que hace Arturo Pérez Reverte es que lanza un token, lanza los Arturos, el token Arturo, en el que el tío tokeniza, ¿sabes?, su próximo libro. Entonces, esos tokens cotizan en unos mercados, son como acciones. Entonces, la gente, sus seguidores, bueno, y porque esta persona siempre vende muchísimo, tiene muchísimo éxito, pues le quieren apoyar y quieren invertir en él. Y entonces empiezan a comprar los tokens de Arturo Pérez Reverte, ¿no? Claro, a ver, tú puedes correr el riesgo como inversor de que ese token, si Arturo Pérez Reverte vende muchísimo, pues tú ganas mucho dinero, claro, y si no vende, ¿sabes? Y al final tal, pues no ganas tanto dinero. Aparte de eso, tú en ese token le puedes poner una serie de condiciones también, de que mira, te puedo dedicar la novela, ¿sabes? Una serie de cosas y tú compras ese token. Digamos que ese sería el modelo de tokenización de una superestrella como Arturo Pérez Reverte. Entonces vayamos a un modelo que sería mucho más, a ver, para los periodistas normales, que tenemos unos lectores, un nicho de lectores que nos siguen habitualmente. Pues imagínate, yo tengo en mente, por ejemplo, tokenizar, que lo estoy haciendo con esta empresa que te digo, que está ahí en Barcelona con Brickell, y lo que quiero es tokenizar un artículo del Observatorio Blockchain, precisamente hablando sobre la tokenización del periodismo. Entonces yo lo que hago es, el modelo que yo podría lanzar ahí sería, siguiendo un poco en consonancia con las tendencias que se están viendo de todas estas plataformas, donde tú recibes fondos de personas, ¿sabes?, que les interesa lo que tú escribes y entonces ellos pues te pagan por lo que estás escribiendo. Entonces yo, imagínate que digo, bueno, pues este artículo lo voy a vender por 200 euros, pongo que vale, ¿no? Y entonces yo cojo y lanzo como unos criptocoleccionables. Eso se está haciendo, por ejemplo, mucho ya en el arte digital, ¿sabes? Lo tokenizan y la gente compra esos tokens y se quedan con esa obra digital. Pues imagínate que habrá personas que a lo mejor quieren contribuir porque se quieren quedar con ese coleccionable de que sea el primer artículo tokenizado, ¿sabes? Y entonces a lo mejor van y me lo compran y se queda y la propiedad es suya. O me compran una parte, ¿entiendes? No sé si... Sí, totalmente. Bueno, pues
A mí eso creo que es muy interesante y ahora se están empezando a construir todo ese tipo de herramientas para que todo este tipo de cuestiones sucedan. Entonces, esto, como te digo, creo que está muy en consonancia con todas las tendencias que se están viendo en la actualidad en el ámbito del periodismo, cómo las dos cosas se pueden fusionar. Por un lado, cómo cada vez más los lectores y las marcas ya no se fijan tanto o ya no piensan tanto en las grandes cabeceras, en los grandes medios para informarse, sino que prefieren informarse bueno, pues por periodistas que tienen unos blogs o que escriben de unas cosas determinadas que a ellos les interesan. Uh-huh. Me ha gustado mucho antes lo que has dicho de Internet, ¿no? Que los periodistas y los futuros periodistas también les pasa que tenemos un poco de aversión a la tecnología, ¿no? Entonces, yo quería hacerte una pregunta que liga con algo que hablábamos antes de empezar también. ¿Hay que saber tecnología para utilizar blockchain a favor del periodismo o estamos hablando de otra cosa? Lo digo porque eso a veces es una barrera de entrada para que los periodistas nos metamos en estos mundos, ¿no? Pues me alegra que me hagas esa pregunta, porque yo soy la más torpe del mundo con la tecnología. O sea, torpísima. Pero vamos a ver, yo creo que al final, si tú te abstraes y te olvidas de la tecnología, porque yo al principio cuando me metí en esto, te contaba al principio que, bueno, pues yo la primera vez que me puse a hacer una crónica de esto, pues mira, era la primera vez en mi vida, o sea, después de todo, tú sabes que los periodistas podemos escribir de cualquier cosa, ¿no? Da igual, o sea, pues bueno, fue la primera vez que yo llegué, me puse a redactar lo que había, fui a una presentación de los chicos que han creado ahora la DAO esta que se llama Aragon, que entonces tenía una plataforma que se llamaba Stampery, que era para desintermediar a los notarios. Era el concepto, ¿no? La descentralización de eso, de los notarios. Entonces yo cuando llegué allí empezaron a contar, o sea, yo fui a casa, me puse a redactar aquello y fui incapaz, o sea, incapaz. Pero es que yo, pese a que había copiado todo lo que decían, pero es que no sabía, yo decía, es que no entendía nada, ¿no? Y escuché unos conceptos, además, rarísimos, que entonces yo me desanimé muchísimo. Yo dije, yo no voy a seguir con esto, digo, porque soy incapaz, porque yo esto no lo voy a seguir haciendo, ¿no? Y entonces yo, ¿qué hice? Pues cogí y me empecé a olvidar de todos esos conceptos. Bueno, en primer lugar, sí, lo primero que hice fue, dije, bueno, esto tengo que solucionarlo. Y estuve trabajando durante un año, casi un año, gratis, en un periódico que se llamaba Criptonoticias, que para mí es súper bueno, que lo dirige un ingeniero, doctor Cárdenas, con el que aprendí un montón. Y entonces yo, al estar en ese periódico, a él extrañó muchísimo que yo quisiera escribir gratis ahí, pero yo le dije, mira, yo no tengo ni idea de esto, para mí era súper cómodo, yo tenía alguna duda y él me lo explicaba, ¿no? Y poco a poco pues iba entendiendo las cosas. Pero yo lo que hice fue pasar de todos estos conceptos tal y no tienes por qué entenderlo todo, ¿entiendes? Lo que sí que hice, claro, fue abrirme un criptomonedero, abrirme un wallet, un monedero, ¿sabes? Para empezar a manejar las criptomonedas. Para mí creo que eso es lo fundamental, ¿sabes? Que yo lo primero que haría sería, si yo, fue lo que hice, claro, al principio yo cuando empecé a abrir esos wallets, esos monederos, perdía continuamente las claves, porque claro, aquí cuando tú tienes, por ejemplo, en el modelo que te he dicho antes de Post 2020, el periódico este que creamos en el confinamiento en Public, todos los periodistas que se han incorporado a escribir ahí, que casi todos son de Latinoamérica, ninguno tenía ni idea de blockchain, ni nada. Pero es una cosa bastante intuitiva. Entonces, tú para escribir ahí, para poder recibir los tokens que te pagan por las visitas, tú tienes que abrirte este criptomonedero. Entonces, es todo como muy intuitivo. Tú te lo abres, te tienes que guardar todas las claves porque el responsable de ese dinero no es el banco. Si tú pierdes todo eso, pues pierdes todo. Y tú eres el administrador de esos fondos. Si se te pierde, ¿sabes? No puedes ir al banco y decir, mire, que es que la cuenta, o sea, no, tú si lo pierdes todo. Entonces, yo empezaría por ese tipo de cuestiones, porque ninguno de esos periodistas que escriben ahí en Post 2020 tienen ni idea, o sea, nunca habían escuchado hablar en la vida. Y todos están escribiendo y van aprendiendo la mecánica y van aprendiendo la lógica. Para mí, eso es lo fundamental. Yo empezaría a cacharrear así, porque luego, por ejemplo, a ver, ya es súper común y frecuente, ¿no? Que tú recibas, que te paguen, por ejemplo, con cualquier criptomoneda, que te paguen en Bitcoin, que te paguen en Ethers, ¿no? A mí también me parece una oportunidad para los periódicos
y para los periodistas, o sea que si tú, por ejemplo, no sabes manejarte en la lógica de las criptomonedas, dejes de percibir unos ingresos y un dinero que al fin y al cabo es un dinero que tú puedes utilizar en tu día a día, porque, por ejemplo, lo que se Visa en este momento pues ya tiene acuerdos con 25 casas de cambio de criptomonedas con las que tú puedes gastar tus criptomonedas cómodamente. Y en este momento hay más de 100 millones de personas ya en el mundo que son usuarios de criptomonedas. Y te diré que en España es uno de los países donde más se utilizan las criptomonedas. De hecho, es un mercado muy interesante para los exchanges, porque lo ven como un mercado muy, muy, muy interesante. Antes lo has mencionado de pasada, pero hay mucha gente que confía mucho en que blockchain es una gran oportunidad para proteger los derechos de autor de los periodistas, de la autoría, ¿no? que es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento, tanto fotógrafos como periodistas escritos, como audiovisuales, es decir, hay una vulneración continua de los derechos. ¿Realmente blockchain puede solucionar parte de estos problemas? Sí, una de las cosas buenas que tiene blockchain es esa, o sea, tú por ejemplo cada vez que publicas los artículos estos, se te van, todas las frases se te van registrando, toda tu propiedad intelectual, eso se va registrando ahí. Es una forma de proteger la protección intelectual. Y como decía antes, por ejemplo, lo que está haciendo esta plataforma Poet, va registrando toda esa propiedad intelectual de tal manera que tú, por ejemplo, como eso ya es tuyo, lo puedes demostrar a través, eso luego lo puedes licenciar y vender a cualquiera y demostrar que eso es tuyo con un contrato inteligente, de tal manera que si alguien, imagínate, lo publica, ¿sabes? Y no es tuyo, tú vas a poder reclamar porque esa propiedad es una propiedad intelectual tuya. Esa es una de las grandes digamos, ventajas de blockchain sobre Internet, ¿no? Porque lo que hizo Internet al fin y al cabo fue, o sea, que todo lo que escribiésemos, o sea, como todo se podía copiar, pues no valía nada, ¿no? Entonces lo que hace blockchain es que devuelve, ¿sabes?, el derecho sobre el original de todas esas copias, ¿no? al propio autor. Entonces, eso es muy, muy, muy interesante. Y luego otra cosa que a mí siempre, yo entrevisté a Jarrod Dicker cuando estaba en Poet, le entrevisté para Blockchain Media, que es un sitio también que yo he creado para seguir todo el proceso de transformación en las industrias culturales y creativas, bueno, en el periodismo. Entonces, una cosa muy importante, por ejemplo, también de blockchain, que yo creo que es que lo que hace es que devuelve a los periodistas la libertad de escribir de lo que quieras y no en función, ¿sabes?, de lo que te dicen. Como decía él, en lugar de, esa es una de las ventajas, ¿no? En lugar de que los periodistas perdimos nuestra libertad en el momento que empezamos a escribir en función de cómo la gente nos buscaba, en función de cómo la gente empezaba a buscar las informaciones, ¿no? Todos estamos supeditados, pues eso, los clics falsos, el SEO. Bueno, eso a lo mejor los periódicos grandes yo veo que no lo sufrís tanto, pero por ejemplo los periodistas que tenemos blogs, como es por ejemplo mi caso, yo es que muchas veces siento como que hago una prostitución del periodismo, porque tengo un chico que me asesora en SEO y entonces me dice, me dice, para el SEO, al SEO le gusta esto. Y yo digo, es que le den por saco al SEO, no voy a escribir, hacer caso al SEO, digo, porque es que quedan unas informaciones ridículas, ¿sabes? Con unos titulares absurdos, ¿sabes? Entonces me dice, sí, te tienes que acostumbrar. Y yo, pues es que no me voy a acostumbrar, digo, porque es que no me quiero acostumbrar, es que me parece feísimo. Y es que además pierde toda la esencia, no tiene nada que ver. Si tú escribes para el SEO, es que es bueno, este señor SEO había que matarle. Oye, me gustaría mucho saber tu opinión. Hubo una propuesta de blockchain y periodismo de la plataforma de Civil que desató muchas expectativas y que luego fue un fracaso estrepitoso. ¿Qué ha quedado de ese boom y qué hemos aprendido un poco de este fracaso? Bueno, en primer lugar, para mí creo que fue fantástico el proyecto de Civil, porque al fin y al cabo pues, puso sobre la mesa
la oportunidad que había de aplicar blockchain en el periodismo. Pero fíjate, yo creo que el problema, desde mi punto de vista de Civil, yo intenté usarlo como periodista, yo creo que es que era una complejidad extrema entender todo aquello. O sea, es que no se entendía, o sea, no. Era un proceso larguísimo para tú poder utilizar la plataforma y además luego al final, cuando acabas todo el proceso, no sé si te pedían como $2.500 o no sé cuánto dinero. Entonces, claro, nadie va a estar dispuesto a pagarte 2.500. Yo es que lo hice, llegué hasta los $2.500, no recuerdo la cantidad, ¿no? Y dije, bueno, esto ya no lo pago, digo, porque, ¿sabes? Si fuera una cosa de prueba gratis o tuviera que gastarme, no sé, 50 euros o 100, puedo, ¿no? Pero ya 2.500, no sé cuánto era. Es que era, y aparte todos los pasos que ibas haciendo yo no los entendía, no entendía nada. Entonces yo creo, desde mi punto de vista, creo que fue una complejidad extrema. Y luego también yo creo que siempre, pues tú sabes, Alberto, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la innovación y con los emprendimientos, al final los tiempos son importantes. Entonces, pues bueno, Civil tuvo la valentía y lo sabía de sacar eso en ese momento, pero a lo mejor no era el tiempo y no era la manera desde mi punto de vista. Yo creo que, fíjate, sobre todo era por el planteamiento para mí, fíjate, porque era de una complejidad extrema. Pero mira, curiosamente ahora Civil pertenece a un grupo con Consensys, que es uno de los grupos más fuertes, más poderosos en el espacio cripto, y ellos tienen un periódico. Y en ese periódico ellos van a lanzar un token ahora, o sea, van a seguir, es un periódico online, digital, como puede ser el Observatorio Blockchain, ¿no? Hombre, por supuesto, con mucha más plantilla y con muchísimos más medios, claro, pero ellos lo que van a hacer es eso, van a lanzar un token, ¿sabes? Y van a premiar a los lectores, bueno, van a crear también una economía y un mercado en torno a ese token. Es una cosa que están haciendo y le han anunciado que lo van a hacer, que es el mismo grupo. El periódico es un periódico que es el grupo Consensys, ¿no? Yo creo que al final se le quedó la espinita esa de no haber podido crear su modelo ese y ahora están intentándolo por ahí. Pero, por ejemplo, en otras plataformas, como te digo, esta de Public, donde tenemos nosotros creado Post 2020, es que es facilísimo. Además, tienen luego otra página, que es como, digamos, que la página madre, que se llama Slope Media, que es donde tú puedes cacharrear y crear cosas también y ver cómo funciona. Eso es muy interesante. Yo, por ejemplo, he dado muchas charlas así en universidades y eso, y, por ejemplo, en el País Vasco hay un catedrático de comunicación, Gorka Palacio, y que es uno de los creadores de Post 2020, y este profesor, por ejemplo, a sus alumnos sí que escriben, sus alumnos sí que escriben en la plataforma, con lo cual de repente tú ves ahí en la plataforma cosas en euskera, toda la plataforma llena de informaciones en euskera, y sus alumnos sí que escriben. En la universidad también utiliza mucho la tecnología, pues por ejemplo también da títulos en blockchain, registrados en blockchain a los alumnos, ¿no? Y en fin, sí que creo que es importante empezar a eso, como digo, quitarle miedo, o sea, claro, porque esta tecnología es muy poco amigable, o sea, luego está rodeada de unos palabras y es todo tan nuevo, la tokenización, el token, el no sé qué, las criptomonedas, que hay tantas, es todo como muy confuso. Pero vamos, de verdad, yo creo que es que solamente desde el punto de vista informativo es que es apasionante todo lo que está sucediendo. Es apasionante. Tenemos una pregunta de Kim Marqués, que está en el... que a raíz de tu intervención sobre la tokenización, pregunta sobre ese cambio de monedas físicas a monedas virtuales, si tiene un coste de intermediación muy alto. No sé si es una pregunta muy... Es que no entiendo, si es un coste de intermediación, es decir, el intermediario que te ayuda. Pues no, porque en blockchain las tarifas no son altas, ¿no? De hecho, por ejemplo, las Bitcoin se utiliza, por ejemplo, para realizar transacciones, se está utilizando, por ejemplo, muchísimo para enviar remesas fuera y las tarifas son infinitamente más bajas que todo lo que tiene que ver con la banca tradicional. Uh-huh. Mira, es tan apasionante, Alberto, todo lo que está sucediendo ahora, que, por ejemplo, se está planteando ahora el papel de los bancos comerciales. ¿Qué va a pasar con la banca comercial si los bancos centrales finalmente, bueno, que lo van a emitir, porque ahí está el yuan digital y están todos ahí,
emite una moneda digital, una CBDC, se llama, de Banco Central, una moneda digital. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque los bancos centrales van a poder, te eliminas a los intermediarios, que son los bancos comerciales. ¿Qué va a pasar con los bancos comerciales? O sea, todo ese debate es que es tan interesante. Además, en un momento, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Con la fusión que ha habido ahora recientemente entre Caixa y Bankia, bueno, en fin, la situación, la pandemia, es un momento, ya te digo, que es apasionante, o sea, apasionante desde el punto de vista informativo. Hay otro campo que tú has mencionado antes, el tema de lo que está haciendo Reuters, que es el tema del uso que se puede hacer desde el periodismo de blockchain para temas de verificación de información, incluso para temas de fomentar la transparencia de las administraciones, ¿no? De que se puedan poner en códigos encriptados informaciones que ahora vulnerarían determinadas leyes de protección de datos. ¿Tú crees que ahí en el terreno de la verificación, como antes decíamos de los derechos de autor, hay también un uso, unas oportunidades? Yo creo que sí, porque desde el punto de vista de que es todo lo que tiene que ver con los registros, ¿no? Todo queda registrado en la blockchain, ¿no? Y tú eso no lo puedes modificar ni mover, ¿no? De hecho, hay, por ejemplo, hay algunas administraciones que sí que están utilizando ya, por ejemplo, la de Aragón, creo que está haciendo licitaciones públicas en blockchain, un poco para dar transparencia a los procesos de contratación pública. Entonces, desde el punto de vista de la verificación, a mí me parece muy interesante y es un uso que sí que se está utilizando. Porque yo creo que sí, una de las cosas, por ejemplo, una de las grandes aplicaciones de blockchain es en todo lo que tiene que ver con certificación y todo lo que tiene que ver con trazabilidad, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? La pregunta que tú has hecho yo creo que sí que te aplica totalmente, yo creo que sí que lo veo. Los adversarios de blockchain, dijéramos, los instalados, por decirlo de alguna manera, que cuando ven que todo esto se les remueve, insisten mucho en la inseguridad que puede haber en todo el mundo cripto, ¿no? Existen también en el caso de las monedas, en el tema de la afloración de dinero negro, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que blockchain para despegar y también en el ámbito del periodismo necesitaría de algún marco legal nuevo? O hay gente que lo está pidiendo, no sé si conoces un poco algo en ese aspecto. Por supuesto, uno de los grandes problemas que tiene blockchain para su escalabilidad, pues todo lo que tiene que ver con la regulación, con las legislaciones, ¿no? Pero es una cosa que ya se está, bueno, a raíz de... Se aceleró, como te dije antes, todo a raíz del anuncio del lanzamiento de Libra, digamos, en Europa, en todo el mundo, todos los gobernantes se han puesto las pilas, ¿no? Ahora, recientemente ya la Unión Europea la Comisión Europea lanzó, pues no sé si fue hace 2 semanas o así, un borrador para todo lo que tiene, para toda la regulación, todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, con los criptoactivos, ¿no? con ese tipo con toda la legislación. Y yo creo que sería un gran revulsivo para la tecnología, porque claro, hace falta una legislación, ¿no? En este momento ahora, pues es que hay muchísimos vacíos, ¿no? legales, y entonces es importante, pero todas las administraciones en este momento ya están en ello, o sea, todas las administraciones ya se han puesto las pilas, porque es que es sí o sí, el momento es ahora, ¿no? O sea, tienes que hacerlo porque ves que la tecnología avanza y, como sucede siempre, pues va por delante de las regulaciones y de las leyes, ¿no? Pero ya en la Unión Europea ya se están estableciendo los marcos regulatorios y sí se está avanzando ya bastante rápido en este sentido. Luego, respecto a lo que decías antes del dinero negro, bueno, pues dinero negro, Bitcoin solo lleva 11 años, ¿sabes? Y antes también existía el dinero negro. Con lo cual,
Y luego respecto al uso de las criptomonedas, yo qué sé, para los asesinatos o para el tráfico de armas, pues mira, no sé, es que es como todo, ¿no? Un cuchillo lo puedes usar para cortar jamón o para asesinar. Y, y todas las cosas tan malas que dicen que provocan las criptomonedas ya existían antes de existir las criptomonedas. Sí, pasa con muchas cosas. ¿Eh? Es igual que pasa con muchos aspectos. Las mentiras también existían antes de Internet. O sea que no... Efectivamente. No sé, Enric, si tienes alguna pregunta por ahí recogida o animamos a los que nos están escuchando a hacerlas. Sí, no sé si, Covadonga, podéis ver también que hay algunas preguntas, Albert. No Veo veo. que hay una pregunta aquí sí, al final. Precisamente me está Claudia, sonando un móvil, ¿eh? sí. Claudia nos pregunta si pensamos, bueno, en este caso, si piensas que blockchain puede favorecer un periodismo más independiente, ¿no? Si podrían, un poco lo que decíamos antes, por ejemplo, ella dice periodistas que viven en regímenes totalitarios, utilizar blockchain para esquivar esos sistemas de control del poder de la información. Sí, de hecho yo recuerdo que hubo un reportero, no me acuerdo quién era ahora, pero sí que hubo un reportero que sí que lo utilizó, estaba en una región de esas de conflicto donde la libertad de expresión no está protegida, ¿no? Como en otros lugares, y sí que se puede utilizar, ¿no? Porque tú puedes, esto no es anónimo, pero sí que es seudónimo. Con lo cual tú sí que puedes, es un arma de protección para los periodistas, por ejemplo, que se encuentran en lugares conflictivos, donde no pueden informar, donde existe libertad de prensa y sí que sirve, sí que es de gran ayuda y sí que aplica para ese tipo de necesidades, ¿no? Es muy interesante. Yo la verdad es que realmente lo que animo a todos los periodistas que nos están viendo, a todas los que tienen, no sé, algún tipo de inquietud, en primer lugar, o sea, pues eso, cacharrear con la tecnología. Yo creo que esta plataforma que os digo, la de Public, es un buen sitio para empezar a cacharrear y ver cómo funciona. Es una manera de empezar a abrirte tu primer monedero, ¿no? Para recibir tus primeras criptomonedas y ver cómo funciona. Creo que es muy, muy interesante. Y, porque luego además también existen otras muchas oportunidades aquí, bueno, que a lo mejor no es estrictamente periodismo, pero sí que es comunicación y es una forma de vida de ganarse también los periodistas en un momento tan complicado, ¿no? Y si es una gran oportunidad, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con estrategias de comunicación para todas estas compañías, ¿no? Entonces, muchas de estas compañías te van a pagar en Bitcoin o en Ethers o en la criptomoneda que sea, ¿no? Y claro, pues yo creo que es una oportunidad, o sea, el que tú... Yo creo que este tipo de cosas hay que verlo como algo normal ya, ¿no? A mí sí. ¿Debemos de perder el miedo? Es decir, ¿tú crees que si a un periodista o a un joven periodista alguien le ofrece pagarle una criptomoneda, tiene que lanzarse a hacerlo? ¿O? Bueno, yo he cobrado en Bitcoin, Ethers. En criptonoticias se me pagan en Bitcoin. O sea, te quiero decir que... Y no iba a dejar de decir, no, yo quiero unos euros. ¿Entiendes? Me costó aceptar, pero porque sobre todo por la incomodidad, por la pereza de empezar, de aprender esto nuevo, ¿no? De ver, y porque me daba miedo, porque claro, tú te enfrentas, pero yo me imagino que las nuevas generaciones, la gente más joven, por ejemplo, mi hijo tiene 22 años y para él es algo normal, ¿sabes? Por ejemplo, él ha cobrado, por ejemplo, por hacer traducciones de unos white papers de determinadas compañías, ¿no? Y le pagan en la criptomoneda que sea, ¿sabes? Entonces él lo tiene como mucho más asumido, ¿no? Pero yo, por ejemplo, he cobrado en Ethers o en Bitcoin y al final, pues nada, te acostumbras. Es que es algo normal, es que muchas te van a pagar en eso, porque es con lo que ellos funcionan, ¿no? Y bueno, y luego además cada vez es más común también, por ejemplo, o sea, si tienes criptomonedas, con tu Visa te las puedes gastar, Sí. ¿sabes? Hoy en día, o tú puedes ya comprar el pan con la Visa, imagínate.
O sea, es que o puedes pagar, ya hay cantidad de bancos, de neobancos, de criptobancos. Mira, pues recientemente en Estados Unidos han aprobado que Kraken, que es uno de los intercambiadores así como muy, muy fuerte, lo han convertido como en un banco, entonces tú ya puedes tener ahí el dinero, puedes tener tus cuentas de dinero en fiat, en dinero normal, o sea, tus dólares y tus criptomonedas. Y eso es una cosa cada vez más habitual. Por ejemplo, los hoteles, tú ya las puedes, Booking ha llegado a acuerdos con una plataforma de estas blockchain donde tú puedes pagar todos los hoteles de Booking, tú haz la prueba, te da la opción de pagarlos en criptomonedas, como en 30 y tantas criptomonedas, puedes elegir, porque en este momento hay 1000 y pico criptomonedas. Bueno, las más normales, pues tú en esos hoteles puedes pagar. O sea, yo creo que existe un desconocimiento por parte de la sociedad en general y yo creo que todo está muchísimo más avanzado. O sea, cuando tú estás metido aquí, o sea, te das cuenta de que todo está avanzando con una rapidez brutal. O sea, si tú ves, por ejemplo, empresas como Visa se está reinventando ahora para meterse en la criptoeconomía, porque si no se queda fuera y quiere seguir dominando la industria de los pagos. Pero es que los bancos están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, los cambios que se avecinan son tan tremendos, ¿sabes? Tan grandes que realmente todo, o sea, de verdad, todo está yendo muchísimo más rápido y yo he notado o sea, el punto de inflexión, yo creo que efectivamente fue el anuncio del lanzamiento de Libra, ese fue el punto de inflexión y a partir de ahí todo está yendo muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, ¿sabes, Alberto? Con lo cual, yo animo de verdad a los periodistas que investiguen, o sea, ya solamente desde el punto de vista informativo, todas las oportunidades que hay laborales en contar todo lo que está sucediendo. Pero luego también, o sea, pues todo este tipo, y a los medios de comunicación, a los medios de comunicación tradicionales, pues que investiguen, se pongan en contacto con la plataforma esta, que pregunten a Axel Springer cómo lo están haciendo con sus medios de comunicación. Unos de los periódicos, creo que es Bild, ya lo está utilizando para los pagos. Pues todo lo que, o sea, es que hay muchísimas oportunidades, pero claro, todas esas oportunidades hay que explorarlas, porque tú fíjate, o sea, mira, Internet, los orígenes son de finales de los 60, ¿no? Pues la primera web apareció en el año 90. Las primeras web con publicidad aparecieron en el 93. Google creo que es del 98. Facebook es del 2004 y Instagram es de 2010, ¿no? Sí, de 2010, creo. Bueno, antes que Bitcoin salió. Bueno, o sea, no todo sucedió, pasó un espacio de tiempo grande, ¿no? Y entonces, no sé si he dicho antes, ¿no? Pero hay muchos estudiosos, muchas personas que lo que están diciendo que la evolución que siguió Internet en su día es la misma que está siguiendo en este momento la tecnología blockchain y las criptomonedas, con lo cual es que están siguiendo el mismo patrón. Claro, yo creo que lo que ha sucedido con blockchain, que ha habido muchísimo boom también, y es que existe una diferencia muy grande con respecto a Internet. Cuando surgió Internet, nosotros no teníamos Internet para informarnos. Sí. Nos informábamos por los periódicos, por los medios de comunicación normales y no existía Internet. Pero es que ahora existe Internet, con lo cual todo se amplifica de una manera tremenda, ¿no? Y entonces, por eso blockchain tiene el eco que tiene, porque existe Internet, que tienes ahí los buscadores, googleas todo el rato, ¿tal? Entonces, es importante. Otra cosa también, por ejemplo, que creo que es interesante para los medios de comunicación, que me olvidé de decirlo, y que tiene que ver con la publicidad en los medios de comunicación, no sé si conoces el navegador Brave. Pues si tú estás verificado en el navegador, por ejemplo el periódico, pues lo que hace este navegador es que te quita la publicidad, ¿no? Pero a los usuarios lo que hace es que les paga por ver determinada publicidad, ¿no? Entonces luego los usuarios pueden gastar esos tokens, te pagan con su token, que se llama BAT, el BAT y entonces le pagan y en función de, bueno, le dan unos tokens que luego los usuarios estos van a poder gastar viendo contenidos, por ejemplo, que son de pago, ¿no? Y para los medios que están verificados,
pues lo que hacen es que les pagan a los medios, como tienen la publicidad, en función del tiempo que los usuarios pasen en la plataforma navegando, ¿no? Ese también creo que es un cambio interesante. Bueno, también se están haciendo muchísimas cosas relacionadas con todo lo que tiene que ver con el término de la publicidad, por ejemplo, para verificar todo lo de los clics falsos, que no sean los clics, las granjas esas de clics falsos y tal. Y por eso yo creo que sí, que al final blockchain nos puede devolver y nos puede hacer un periodismo más libre, ¿no? Un poco más, fíjate, un poco más el periodismo que existía antes de Internet, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que es este blockchain es como un Internet más evolucionado. Internet no es perfecto, Internet se centralizó muchísimo, como bien sabes, ¿no? Y al final lo que está haciendo blockchain es descentralizar esta centralización, que en principio Internet no iba a ser así, iba a ser de otra manera, pero al final fue así, ¿no? Y entonces sí que devuelve, curiosamente, ¿no? Nos devuelve a un panorama, a un escenario anterior al de Internet, ¿no? Donde todos éramos más libres. Tenemos una pregunta de Lorena que yo creo que está investigando y por tanto seguramente sabrá ella más que nosotros, pero yo lanzo la pregunta igualmente. Nos pregunta sobre si la capacidad de encriptación de blockchain puede ayudar a que se cumplan las normas de protección de datos que hoy en día se vulneran de una manera bastante frecuente. Esa es una de las cuestiones que se está estudiando en blockchain, porque claro, no cumple con los estándares de la ley de protección de datos, porque claro, si tú registras una cosa, lo de la famosa ley del derecho al olvido, ¿no? Si tú encriptas, o sea, se está investigando cómo solucionar esto. Yo no sé en qué grado estará ello, a lo mejor Lorena sabe más que yo en esto, controla más porque la ha estudiado, pero sí que había una gran preocupación cómo blockchain puede violar la ley esa del derecho al olvido, ¿no? Porque si tú grabas una cosa es para siempre, para toda la vida y no lo vas a poder quitar. Entonces me imagino que los criptógrafos o los desarrolladores estarán trabajando en cómo evitar el que no se pueda cumplir la ley esta de derecho al olvido y claro, porque como he dicho, una de las cosas que tiene blockchain es que todo lo que grabas ahí te queda ahí para siempre, ¿no? Y entonces eso es un problema, pero yo me imagino que se está trabajando en ello y que habrá una solución. Muy bien. Yo seguiría mucho rato, pero creo que hemos de ir terminando. Le paso a Enric para que cierre. Muy bien, bé, muchas gracias. Ha habido bastante gente. Parece que se ha mantenido la gente conectada y que han encontrado interesante tu intervención. Da para mucho. De hecho, ya tenemos como hemos comentado al principio del libro, de la conexión, los libros que hemos publicado sobre blockchain y periodismo, y nos hemos encontrado, y Albert o Marçal Cintas lo saben muy bien, que terminamos el artículo, se revisa, se hacen nuevas observaciones y al cabo de poco lo que hemos publicado ya queda casi viejo enseguida, ¿no? Porque es el mundo mismo que hemos comentado de Civil, ¿no? El ejemplo de Civil, cómo ha ido cambiando desde que publicamos, por ejemplo, ejemplos que tenemos en el libro, ¿no? Y un poco esto es lo que nos encontramos ahora, que esto está en un mundo muy, muy cambiante. Quería agradecer a Covadonga y a Albert pues, vuestra intervención, también de parte de todo el equipo, que antes no he dicho los nombres de todos los que formamos parte del equipo: Toni Piqué, Quim Marquès, la Elena Yeste, la Esther Villacampa, Susana Pérez, Marçal Cintas, que hemos comentado que es un poco el promotor del grupo, y el mateix Albert Sáez, y yo mismo, Enric Chicoy, que me he presentado antes. Pues agradeceros esta intervención. Supongo que si alguien más quiere contactar con nosotros, puede hacerlo por correo electrónico, puede escribirnos, nos puede preguntar cosas, podemos pasar también los datos que queráis. Y no sé, si queréis hacer algo como conclusión final y si alguien quiere hacer alguna para despedirse.
Nada, yo se lo quiero agradecer, que me ha encantado la charla. Muchísimas gracias por esta oportunidad, porque la verdad que es muy gratificante que alguien se interese por lo que alguien está haciendo, ¿no? Porque muchas veces uno se siente muy solo en este tipo de cosas y no sabe si estarás en lo acertado o en lo desacertado, si estarás perdiendo el tiempo o no estarás perdiendo el tiempo. Y la verdad agradezco muchísimo, infinito, que hayáis reconocido con esta entrevista mi trabajo, las horas dedicadas a esto. Y bueno, y Alberto, muchísimas gracias por todas tus preguntas y porque, bueno, me ha encantado poder compartir con periodistas, con un periodista como Alberto, un periodista ¿no? Con el que además hemos compartido espacio, antes estábamos comentando, yo trabajé en el Grupo Z y nada, que me ha encantado y porque me encanta hablar con periodistas, porque en este mundo al final apenas hablo con periodistas, porque se me ha olvidado deciros antes que la mayoría de estos periódicos, casi todos están dirigidos por ingenieros y por personas que no son periodistas, que está fenomenal porque uno aprende mucho de ellos, pero los códigos son distintos, como sabéis. Entonces, cuando uno está acostumbrada al código periodístico, pues claro, pues es que son otros códigos distintos y nada. Y deciros que eso, vuelvo a insistir, que existe una gran oportunidad desde el punto informativo para los medios de comunicación, porque en este espacio, excepto un diario que se llama Coindesk, bueno, habrá alguno más, se me escapa, ¿no? Pero Coindesk es el periódico de referencia en el espacio cripto, ¿no? Uno de los grandes periódicos de referencia. Este es el único, creo que ahora está dirigido por un gran periodista que se llama Michael Casey, que él trabajó durante muchísimo tiempo en Wall Street Journal, fue columnista allí. Y él lo dirige y es un magnífico periodista, bueno, y yo creo que es de los pocos periódicos, y realmente debo de decir que se nota que está dirigido por un periodista, con lo cual animo a los periódicos encarecidamente a que hagan secciones cripto, blockchain, porque a la gente le da miedo de decirlo de cripto, pero yo lo digo con toda la intención del mundo, porque a la gente siempre le gusta la de blockchain, que está fenomenal, pero hay que reconocer que sin Bitcoin no existiría blockchain, porque la primera blockchain de la historia es Bitcoin, con lo cual a mí siempre me gusta hablar de Bitcoin. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Molt bé, muchas gracias y moltes gràcies a tothom, a tots els espectadors. Chao. Adéu-siau. Adiós.